Las expectativas basadas en los ideales propios pueden ser una estrategia de autoengaño inconsciente y peligrosa. Las relaciones establecidas en esas falsas esperanzas es como una casa construida sobre cimientos de arena que no pueden soportar la tempestad. Margarita Gómez Márquez, mujer de 26 años de edad, quien residía en el barrio La Sierrita de Barranquilla, una joven que había culminado sus estudios de administración de empresas en el primer semestre del 2021 en la Universidad del Atlántico. La joven tenía 6 meses de embarazo y esperaba tener una hermosa niña. Margarita asistía a una iglesia cristiana en la ciudad de Barranquilla y se conoció con Beto Sánchez, procedente del interior del país. Ellos empezaron una relación amorosa de la cual ella resultó embarazada. Pero a él no le pareció bien y le pidió que abortara porque él tiene una novia que vivía en Alemania y él no quería que ese hijo naciera. La presionaba por teléfono para que abortara y era reiterativo en esa exigencia. Por esa razón la familia le había prohibido verlo y la motivaba a salir adelante, pues la madre de Margarita le decía que ella les había dado crianza a sus 3 hijos ella sola y también podía hacerlo con su nieta. El sábado 18 de diciembre del 2021, como a las 6 de la tarde, salió Margarita de su casa en un Hyundai Spark gris. Supuestamente iba al centro comercial Viva y ella le dijo a su madre que se iba a encontrar con un amigo de confianza de la familia. Pero lo que no sabía la madre era que en realidad con quien se iba a encontrar Margarita era con su expareja, quien había regresado al país y estaba hospedado en Cartagena. A la madre le sorprendió que justo después de que Margarita saliera de su casa ese día, no tuvo el mismo comportamiento de otros días, porque la joven tenía la costumbre de estar en contacto permanente con su madre cada vez que salía. Le enviaba fotos, el lugar de ubicación, pero lastimosamente no lo hizo y para las 7 de la noche ya el teléfono estaba apagado. La madre estuvo toda la noche llamándola, pero no le respondía. Estaba muy preocupada por su hija y al día siguiente, el domingo, llamó a Neider, el amigo, pero quien le confirmó que Margarita no se había encontrado con él. Un yerno de la madre de Margarita logró comunicarse con Beto Sánchez y él le dijo que se iban a encontrar con Margarita, pero ella nunca llegó. Y en la tarde, un hermano de Margarita volvió a llamarlo y el hombre volvió a negar algún encuentro con la joven. Con el pasar de las horas, el desespero aumentó y en la mañana del domingo 19 de diciembre del 2021 fue encontrada una joven mujer embarazada y registraba 2 impactos de balas en la cabeza. Y el CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso para determinar quién es el responsable del crimen. La mujer fue identificada como Margarita Gómez Márquez en una trocha que comunica a la urbanización Villa Olímpica en Galapa con Los Almendros en Soledad Atlántico. Cuando conocieron la noticia de la joven muerta en la trocha Sinaí, con 2 impactos de balas y golpes en la cara, inmediatamente los familiares se dirigieron a medicina legal y luego en la URI confirmaron que se trataba de Margarita. Por las fotografías del cuerpo, porque tenía la misma ropa con la que había desaparecido, un buzo de color negro y un pantalón gris con rayas blancas y negras. El cuerpo, al parecer, fue dejado en la trocha en horas de la madrugada porque la sangre ya estaba seca, lo que hace presumir a las autoridades que tenía ya tiempo de estar el cadáver en el sitio. En el historial del teléfono se identificó que para la última vez que estuvo encendido se ubica la línea de la zona de Villa Olímpica, que es en el sur, una vía muy alejada al lugar donde se dirigía Margarita, ruta que no tiene relación con el centro comercial Viva, ubicado en el norte de la ciudad. Margarita Gómez Márquez fue llevada al cementerio Jardines de la Eternidad del Sur, en la Circunvalar, con pancartas de rechazo y un camino de globos blancos se abrió paso para la entrada del cementerio.
Aún no se ha esclarecido el crimen, aunque las sospechas de Janet, madre de Margarita, pueden ser ciertas, porque la joven no tenía problemas con nadie. La única persona que tenía algo en su contra era el mismo hombre que la había embarazado. Y la novia de él llamaba Margarita y la amenazaba de muerte. Él incluso le ofreció euros a Margarita para que abortara, pero ella no quiso hacerlo. Claramente, a Margarita la llevaron para matarla. Aunque no haya sido directamente la expareja de Margarita, también cabe la posibilidad de haber contratado a otra persona para que ejecutase su plan, porque ella no salió a tomar un taxi en la calle que posiblemente se entendería que le iban a robar, pero no fue así, porque los servicios de InDrive llevan al pasajero directamente al lugar para donde se solicita el servicio, puesto que en base a la ubicación se establece la tarifa. Además, ella no salió de un banco o algo que diera motivos para un posible atraco. Por estas razones, todo el peso de la muerte de Margarita recae sobre su expareja. La mamá de Margarita le pide a la fiscalía que haga lo que tenga que hacer, porque ella sabe que la justicia divina no perdona. Ella dice que necesita que ese hombre pague con cárcel porque eso fue un crimen atroz. Porque ¿cómo le van a disparar a su hija a quemarropa? 2 tiros en la cara. Si su hija no le había hecho nada, solo acostarse con él, y eso no es razón para asesinarla. Lastimosamente, el proceso de investigación ha sido lento y el día jueves 18 de junio del 2022, los familiares de la víctima se reunieron frente a la sede de la fiscalía exigiendo justicia tras el feminicidio de su hija hace ya 8 meses. En la manifestación se escuchaba a la madre decir gritando: no más justicia, show, no más espectáculos, porque hasta la fecha no le dan avance de la investigación, no le dan ninguna razón. Y pide que si aquí en Colombia hay justicia, si aquí en Colombia es verdad que los feminicidas que están siendo capturados les están haciendo pagar todo lo que hacen, que ese hombre vaya a la cárcel, porque si él le hizo eso a su hija, también se lo puede hacer a otra. Indicó finalmente que si la justicia colombiana sirve, que haga algo, porque están cansados de tanta impunidad. En otra ocasión, la madre relacionó que estaban pagando 50 millones de pesos por el rescate de una camioneta, mientras que por información de quién asesinó a su hija, solo 20 millones. La familia sigue devastada y mucho más porque no se ha hecho justicia, ni siquiera se ha dado con algún responsable del crimen. Y nos encontramos también con el caso de Joyner Leal, quien asesinó a su hermano Mauricio Leal y su madre. Este proceso se está llevando mucho más rápido. La fiscalía solo duró 2 meses aproximadamente para dar con el responsable del hecho, básicamente porque este hecho tiene relación con extinción de dominio para Mauricio Leal, la víctima. Ojalá que este caso no quede en impunidad. Las relaciones basadas en pasar solo un buen rato dejan un sabor amargo para aquel que no tiene claro los términos de la misma, porque le gustaría estar en una relación comprometida. Sin embargo, se arriesga, basado en sus falsas expectativas, y esta persona es la que lleva a la peor parte. Les agradezco por su atención a este caso y también sus comentarios respetuosos por la víctima y su familia. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.